introducción de Hebreos capítulo 10, verso 32. Hebreos 10, 32. Amén. Sí, amén. Y vamos a leerlo hasta el verso 29. Es la segunda parte de no confundir, hermano, la fe con nuestros sentimientos. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios, dice: recuerden aquellos días cuando acababan de conocer la verdad, enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firmes. En unas ocasiones sufrieron insultos y persecución, y en otras ayudaron a los que estaban sufriendo lo mismo. Soportaron con alegría cuando les quitaron sus propiedades. Siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor, algo que duraría para siempre. Verso 35. Así que no pierdan la valentía que tenían antes, pues tendrán una gran recompensa. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Dentro de poco, el que va a venir vendrá, no tarda. El que está bien conmigo vivirá porque tiene fe, pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. Pero nosotros no somos de los cobardes que se regresan y que se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Amén. Puede tomar asiento. Miren, mientras usted se sienta, le vuelvo a leer el verso de introducción porque es muy revelador, hermano, a lo que realmente es la fe. Amén. Dice el verso, hermano, que creo que es dice el verso 39. Dice: pero nosotros no somos de los cobardes que se regresan y que se pierden, sino los que se salvan por su fe. Recuerda, hermano, que cuando no tenemos fe nosotros, lo primero que pasa es viene un problema, una dificultad, ya sea financiera, ya sea, hermano, de salud, ya sea que se nos enfrente como domingo, hermano. La verdad es que no voy a mentir, Dios enfrentó nuestra vida, porque a una predica, Dios nos enfrentó para que decidiéramos realmente qué camino tomar. Amén. O sea, porque si nos sigue hablando con suavidad, lo que acontece es que nos aclimatamos a vivir como estamos y a conformarnos de esa manera. Pero dice la palabra de Dios, hermano, lo voy a leer todo nuevamente, los versos de introducción. Dice: recuerden aquellos días cuando acababan de conocer la verdad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, recordamos cuando un día, por primera vez el Evangelio, hermano, nos alumbró nuestro ser? Los que tuvimos esa experiencia, hermano, hubo un gozo, un amor inefable. Un gozo, un amor, hermano, que queríamos estar en la congregación, queríamos evangelizar, queríamos hacer toda la obra de Dios, ardíamos en ese fuego. Bueno, debemos de hacer todavía, porque dice: recuerden aquellos días cuando acababan de conocer la verdad. Enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firmes. La fe, hermano, en Cristo, nuestra fe en Cristo, cuando conocimos la palabra, cuando conocimos a Cristo, hubo un amor, una pasión, que no importaban los problemas, las dificultades, nada importaba, porque aún, escúchelo bien, dice el verso 33, dice: en unas ocasiones sufrieron insultos y persecución, y en otras ayudaron a los que estaban sufriendo lo mismo. Verso 34. Soportaron con alegría cuando les quitaron sus propiedades. Fíjese, hermano, el amor que la iglesia debe de tener, que aun cuando les quitaron todo lo que poseían, ellos seguían gozosos. No muy lejos de aquí, hermano, en nuestra República Mexicana hay un lugar que se llama Chamún. En ese lugar, Chamún, hermano, están, ahora sí que valga la redundancia, los chamunes. Son gente indígenas, hermano, que están viviendo ahí. ¿Me está escuchando? Y que el Evangelio de Cristo, hermano, cuando llega a ellos, ahí lo que hay, hermano, los caciques, lo que hay de negocios es el vender licor y aguardiente.
Y ahí se les obliga a todos, no sé si vieron esta película, el testimonio de los chamulas, ahí se les obliga a que deban cada semana gastarse lo que se ganan trabajando, ingiriendo cerveza y licor. Y todo aquel hermano que falta un día o 2 días en las cantinas, van y lo buscan. Y si se dan cuenta que es cristiano, les quitan todas sus propiedades y los expulsan de la comunidad chamorra. Esto es real, hermano. Ahí la gente son indígenas, son gente sin entendimiento. Ahí cuando los comienzan a perseguir, inmediatamente, hermano, los agarran a machetazos. No solamente a los varones, a los niños, a las esposas, a toda la familia los matan. Esto muestra realmente la fe, hermano, verdadera en Cristo, que no importa lo que estemos viviendo ni acontezca en nuestro entorno, la fe que tenemos en Jesús nos mantiene firmes. A lo contrario de los sentimientos, ¿qué hacen los sentimientos? El constante sentimiento que tenemos, hermano, como el domingo. Creo que hubo choques encontrados de los sentimientos. Me imagino que algunos de alguna manera estaban queriendo procesar lo que Dios permitió que se nos reprendiera fuertemente a el domingo. ¿Me está escuchando? Si usted se da cuenta, hermano, los sentimientos son los que se anteponen cuando Dios quiere bendecirnos para que usemos la fe. Como por ejemplo cuando se reprende cuando usted anda en el evangelismo y usted hace algo que no está bien. Los sentimientos que hacen de nosotros. ¿Cómo actúan los sentimientos en nosotros? ¿Cómo? Afecta nuestro estado de ánimo, creando cierta sensación de enojo, frustración, y entonces impide completamente, hermano, que podamos nosotros recibir la bendición. Amén. De poder entender la reprensión, de poder entender el por qué se nos reprendió, el por qué el hermano y la hermana nos dijo que estaba mal. Amén. Entonces dice, hermano, que recordemos cuando fuimos sanos. Eso significa cuando conocimos la verdad. Que aunque enfrentamos sufrimientos, pero seguimos firmes. ¿Me está escuchando? En ocasiones sufrimos insultos y persecuciones, y en otras ayudamos a aquellos que padecieron lo mismo que nosotros. Los que somos sanos, hermano, hemos hecho esto que está aquí. Algunos, me acuerdo que decían en San Pedro, ya no voy a venir, y les decía, no, persevera. Porque antes también a mí, hermano, las acusaciones y las luchas que tenía San Pedro contra mí, no ellos, los demonios, a través, usando a ellos, querían llegar a sus emociones de también retroceder, ya no ir para allá. ¿Me está escuchando? Pero inmediatamente se levanta la fe. La fe es la que nos lleva, hermano, a que tú y yo nos mantengamos firmes, no importando, vuelvo a repetir, las consecuencias, las situaciones, el ambiente que estemos viendo no sea el que nos agrada. Y luego dice 34, soportaron con alegría cuando les quitaron sus propiedades. Siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor. ¿Sí entiende eso? Nosotros no hemos padecido que nos quiten las propiedades, hermano. Nosotros no hemos padecido que nos lleguen, nos decomisen por ser cristianos nuestra casa, nuestros bienes que tenemos en la tierra. No ha pasado eso. ¿Está escuchando? Pero el pueblo de Dios, hermano, dice que soportaron con alegría cuando les quitaron todas sus propiedades. Y les vuelvo a repetir, los chamulas, hermanos, se gozan. Les han quitado sus casas, les han quitado sus parcelas por ser cristianos. Lo único que le dicen a ellos, déjate de ser cristiano y vuelves a recibir todo. En la historia de la cristiandad, hermano, mucha gente, hermano, ha padecido persecución. Y todos ellos, hermano, gozosos, han permitido la pérdida en sus vidas materiales. Amén. Luego dice también, siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor, algo que dura para siempre. Lo que hoy tenemos, hermano, poseemos materialmente, inclusive en nuestra vida natural, es por un tiempo. Los que dieron sus vidas por Cristo, hermano, sabían que poseían una vida eterna después de esta vida natural. Así que toda esa fe, hermano, escúchenlo bien, se lo dije el miércoles pasado, toda nuestra fe en nuestras creencias. Nuestras creencias se basan exactamente en esto, que podemos soportar que nos quiten cualquier cosa, porque nosotros estamos felices porque poseemos algo mucho más mejor, algo, hermano, que es para siempre y no por un tiempo. Cuando usted ve eso, hermano, por ejemplo, podemos ser privados de la salud. Algunos hermanos de nosotros posiblemente Dios nos permite una enfermedad incurable, si Dios lo permite. No estoy diciendo, hermano, que usted lo tenga ni que el diablo tenga el permiso. Si Dios permitiera, hermano, que alguno de nosotros tuviéramos una enfermedad mortal incurable,
Ahí tampoco la fe la debemos de perder, porque es ahí donde viene ese entendimiento de nuestras creencias bíblicas que tenemos, que poseemos una vida eterna después de esta vida. Por ende, hermano, nos desanimamos por nada, porque tenemos algo mucho mejor. Cuando nosotros, por causa de Cristo, dejamos, hermano, de apercibir cierta remuneración económica, como por ejemplo, en mi caso, dejé de trabajar para predicar el Evangelio. ¿Por qué lo dejé? ¿Por qué fácilmente dejé de predicar, de trabajar para predicar el Evangelio? Porque tengo lo que dice la palabra. ¿Me está escuchando? Porque nosotros poseemos algo mucho mejor y eterno. ¿Me está escuchando? Dios dice en su palabra y es verdad. Entonces la fe es aquella, hermano, creencia de aquello que nosotros no podemos ver, pero que Dios nos ha prometido dar. Él prometió darnos vida eterna allá en su gloria. Él ha prometido, hermano, que si nosotros trabajamos en su obra aquí en la tierra, le servimos fielmente, allá en el cielo haremos riquezas. Cuando usted sale a evangelizar, hermano, cuando usted hace la obra de Dios, cuando usted se congrega, cuando usted, hermano, contribuye en todo lo que Dios le demanda, usted está haciéndose riquezas en los cielos. Y es lo que estos hombres, hermano, hombres de fe que habla Hebreos, tenían esa esperanza, tenían su fe puesta en sus creencias bíblicas, lo cual cuando venía la persecución, como la persecución de Nerón, lo que se conoce como la persecución nerónica, hermano, y empezaron a decomisar a confiscar todas sus propiedades, a todos los cristianos, a todos aquellos ricos que se convertían a Cristo. Ellos estaban gozosos, hermano, porque todo lo que tenemos en la tierra, hermano, aquí se va a acabar. Si Dios nos diera mucho tiempo de vida, aún así, hermano, es por un tiempo, pero lo que Dios tiene reservado para nosotros, hermano, es para siempre, es eterno. De hecho, Dios tiene una vida para nosotros gloriosa. Por eso hoy tal vez nuestros hijos puedan decir que patético, tal vez puedan decir que patético mi padre en lugar de trabajar me escuchan, porque no ha llegado el tiempo de ellos. A lo mejor sus niños pensarán y dirán, qué infame venir a la iglesia, qué terrible, habiendo tantas cosas más para disfrutar. Bueno, lo de afuera, hermano, aunque tú le llamas disfrutar, es por un tiempo. Pero Dios nos dice que tendremos un gozo eterno. Y si usted conoce que es gozo eterno, hermano, es como si hoy comenzaras a vivir en el país de las maravillas, que cada día amaneces en un país hermoso, en un paisaje hermoso, en un lugar, hermano, comiendo de lo más lindo. O sea, cada día, hermano, son un montón, hermano, de sorpresas maravillosas interminables. ¿Me está escuchando? Ahora, esta explicación es muy corta porque hay mucho más, hermano. Dios ha prometido. En lo personal, hermano, sé que Satanás quiere destruirnos. Satanás quiere buscar la manera que tú y yo usemos nuestros sentimientos, el constante sentimientos, para poder decir, ya no sigo, como lo ha hecho contigo. ¿Me está escuchando? Lo ha hecho contigo, decir, mejor no sigo para nada, ¿para qué voy? No he cambiado, ¿para qué voy? Esos son los sentimientos que están en ti. Amén. Aun cuando cometemos, hermano, fallas, aun cuando fallamos a Dios, hermano, ¿entiende? La acusación demoníaca o la acusación de mismas personas en nuestro entorno, nuestros sentimientos quieren aflorar, los sentimientos quieren surgir diciendo, es verdad, fíjate en esto y fíjate en lo otro, y vuelves a caer en lo mismo. ¿Me está escuchando? Pero cuando viene la fe, hermano, cuando nosotros usamos la fe, tomamos una postura diferente, porque comenzamos a creer y a tomarlo de todo lo que Dios ha prometido. Número uno, Dios dijo en su palabra en Génesis, y Él lo sigue diciendo hasta en los libros del Nuevo Testamento, de que Él va a terminar la obra en nuestra vida. Siempre y cuando tú y yo realmente seamos convertidos y nos estemos humillando delante de Dios, Él ha prometido terminar la obra. Dura o difícil que esté la obra, en nosotros Él ha prometido terminarla. ¿Me está escuchando? Es ahí donde cuando viene toda dificultad de nosotros, hermano, toda dificultad, algo por experiencia lo puedo decir, cuando vienen circunstancias donde quieren aflorar los sentimientos, ya que los sentimientos, hermano, deben de ir a la par o a un lado, hermano, de la fe. ¿Me está escuchando? Jesús tenía los sentimientos vivos, hermano, y vigentes, pero Jesús no se movía por los sentimientos, Jesús se movía por la fe. Número uno, cuando le decían, Jesús, te dijeron que está enfermo Lázaro, espérense todavía. Los demás estaban movidos por sus emociones.
por sus sentimientos. Estaban diciendo, corre porque está malo, se nos puede morir. Escucha, y Jesús demostró una cosa, que Él se guiaba más bien por la fe antes que por los sentimientos. Pero no significa que Jesús no tuviera sentimientos. Dice que dijo, voy a esperar más. Voy a esperar más porque todavía está enfermo Lázaro. En pocas palabras dijo, voy a esperar para que muera Lázaro, dijo Jesús. Si usted lee la Biblia dice, voy a esperar para que muera Jesús, para que muera Lázaro. Cuando Jesús llega, inmediatamente sale entonces, hermano, la hermana del muerto Lázaro, le dice que ha muerto. Y dice que cuando se para Jesús frente a la tumba, los demás judíos, hermanos, que habían acompañado a esta familia, lo vieron que lloró. Y entre sí dijeron ellos, mira cuánto amaba a esa familia, cuánto amaba a Lázaro. ¿Qué afloró en Jesús? Los sentimientos. Lloró una pérdida momentánea. ¿Está escuchando? Entonces los sentimientos sí estaban en Jesús, pero quien regía los sentimientos era la fe. Cuando nosotros somos confrontados, hermano, o acusados por Satanás, porque cometemos una falta, cometemos un pecado, hermano, que no lo repetimos, pero que cometemos un pecado, o bueno, si tú lo repites y lo vuelves a repetir, viene algo y te dice a ti, y no es más que Satanás el tentador y te dice, ¿ya ves? O sea que tú no das una, sigues haciendo una, sales de y la vuelves a hacer. Inmediatamente, hermano, los sentimientos quieren aflorar. Y cuando los sentimientos afloran, lo primero que surge es, ya no tiene caso ir a la iglesia. Es que Dios no me ama a mí. Es que el Señor en mí no se ha fijado. Es que la verdad Dios es lo salvo y no tiene caso seguir yendo a la iglesia. Esos son los sentimientos. Pero si nosotros hacemos sudar los sentimientos y dejamos que la fe, nuestra fe en Cristo y en las creencias que Cristo nos ha enseñado, de que Él tiene todo poder para cambiar, y entonces cuando vemos todo perdido, entonces cuando vemos que todo, hermano, pareciera no haber valido la pena, que fue una pérdida de tiempo venir a congregarnos, que fue una pérdida de venir y pararle a predicar, que fue una pérdida de salir a evangelizar, que fue una pérdida de estar y ofrendar, porque todo esto hemos hecho, hermano. Y Satanás te va a decir, todo esto fue una gran pérdida. Pero cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo y en toda creencia, hermano, que Él aquí nos ha dejado en la Biblia y que lo creemos, inmediatamente viene de que Él es perfecto y que Él ha prometido, hermano, amén, escúchelo bien, y Él ha prometido, y Él no es hombre, dice la palabra que no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para, hermano, mentir. ¿Me está escuchando? Así que no miente ni se arrepiente, y lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Y cuando nosotros decimos, es cierto, he fallado en esto, es cierto, he fallado en esto, pero dice la palabra de Dios que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Inmediatamente esa fe nos lleva a pedir perdón. Inmediatamente esa fe nos lleva, hermano, a empoderarnos, a tomarnos de toda la promesa que Dios nos ha dado, a apoderarnos de toda creencia que Jesús nos ha dado por medio de la palabra. ¿Sí entiende eso? Es verdad, hermano, que a veces vemos todo oscuro. Es verdad, hermano, que todo hombre y mujer de Dios, hermano, vemos como que todo, en lugar de estar tan siquiera estático, escúchelo bien, tan siquiera estar en pausa en cierta vida espiritual, más o menos, no puede estar ni en pausa. Cuando vemos que retrocedemos, hermano, en cuestión de que las tinieblas operan de tal manera que a veces decimos es difícil continuar. ¿Me está escuchando? Es ahí donde la fe nuestra en Cristo, hermano, comenzamos a tomar de toda la riqueza que son nuestras creencias en Cristo. Comenzamos a decir, Señor, aunque pase esto, aunque el mar, las olas del mar se levanten embravecidas, Señor, no temeré. Así se levante el Señor, el gigante se levante, Dios del cielo, la tierra sea estremecida, no temeré. En pie de esperar y de pie de ver a mis enemigos avergonzados. Si en cada situación que tú estás viviendo, hermano, con fe, comienzas a agarrarte de nuestras creencias cristianas, te comienzas a agarrar de nuestras creencias, hermano, que Cristo Jesús nos ha prometido, no habría, hermano, motivo para que tú y yo tan siquiera un solo instante pensáramos desanimadamente en abandonar nuestra vida cristiana. Yo no he pensado eso, hermano, pero lo que sí he vivido son reveses que el enemigo pone y que sí a veces viene, hermano, pero no he pensado desistir, sino que he dicho, Dios sí es duro. Pero cuando digo duro, Señor, no importa. Otros hombres padecieron sangre, entregaron sus vidas por causa de tu nombre. Señor, esto no es nada. Inmediatamente, hermano, de verdad, después de doblar rodillas, después
hay ocasiones que me siento en mi silla, hermano, cuando estoy afligido. Me siento y ahí medito en Dios y tan solo medito, hermano, así balbuceando y me levanto y digo, Señor, eres real. ¿Me está escuchando? Eres real. En vez de me toca venir a predicar y digo, Dios, ¿cómo me voy a parar ahí? Pero antes de venir aquí le digo, Señor, yo creo que tú has comenzado, yo creo que tú has hecho la obra en mi vida. Ahora yo no le pregunto, si tú me has llamado a predicar, yo no le pregunto. Le digo, tú me has llamado, ahora tú haz la obra. Tú me has llamado, ahora comienza a operar. Como por ejemplo lo que pasó el domingo. Hermano, no es casualidad, tenemos el hermano Alberto y la hermana Yasmín, que nunca se habían comprometido, decían que venían y no podían. El domingo fue confrontativo el mensaje, fue duro, fue directo, fue, hermano, casi como Nehemías lo hizo, como Esdras, jalar pelos y tomar dientes. Así fue el mensaje del domingo. ¿Me está escuchando? Vi a la hermana, ahora ayer la miré a la hermana, le decía el hermano Roberto, ahora no la miré honesta. Ayer martes la miré como con pena, como que aquella palabra algo la confrontó, hubo un confrontamiento de sentimientos, pero hubo una reacción diferente. Hermano, esto no lo puede hacer el hombre, Dios lo está haciendo. Ahora lo importante es que ustedes, hermanos, y yo comencemos a tomar, hermano, a tomarnos, escúchenlo bien, a tomarnos de nuestras creencias por fe. Él nos ha prometido, hermano, darnos la victoria. Él nos ha prometido dar una vida eterna. Él nos ha prometido, hermano, que en medio de todas circunstancias clamemos a Él para que Él venga a nuestro auxilio. Él ha prometido, hermano, que allá en los cielos tiene una gran vida maravillosa reservada para todos nosotros que pensamos. Así que usted y yo, hermano, hoy tenemos, hermano, esa experiencia que Dios no quiere que quede ahí. Esa experiencia del domingo que tal vez para muchos, no lo dudo, hermano, tal vez se enojaba, tal vez como que quería cascabelear, pero yo lo creo, hermano. Nunca diré cuando sea mi carne que fue mi carne. Si es mi carne, yo lo diría y pediría perdón, porque sé que el Espíritu de Dios, que no me permitió quedarme con la aspiradora de mi cuñado para que me pagara lo que me debe, ese Espíritu de Dios no me permitiría estar tranquilo en mi cama sabiendo que mi carne los ofendió a ustedes. Créanlo por amor de Dios, créanlo por su propio bien. Aunque el diablo le ponga a usted y quiera hacer, porque el diablo, ya se lo dije, él quiere trabajar como trabajan los estafadores de donde quedó la bolita. Él quiere que tú no descubras la fe, que tú no comiences a vivir por fe. Él quiere que siempre en toda tu vida estés envuelto y llevando, hermano, en todas las circunstancias que te enfrenta por medio de los sentimientos. Porque hay divorcios, porque los sentimientos afloran. Los sentimientos afloran en ambos. ¿Me está escuchando? Pero si en un matrimonio, hermano, solamente una persona aflora los sentimientos, pero en otra persona, hermano, comienza a fortalecerse la fe, ese matrimonio tendrá reveses, tendrá lucha, tendrá guerra, lo que usted quiera, pero Satanás no lo va a destruir. Porque hay una persona que está completamente creyendo en todas sus creencias bíblicas que Jesús ha prometido a nosotros. Y es verdad, hermano, nosotros no hemos padecido hasta la sangre, no hemos padecido hasta la muerte. Cualquier cosita mínima y pequeña, por problemas graves que sean en nuestros hogares, en la iglesia, en nuestros trabajos, donde quiera que usted ande, hermano, no se asimila ni se parece a los que han dado su vida por Cristo. Así que la actitud y la intención de Satanás, que usted debe entender, es como aquel hombre que oculta la bolita entre sus cubitos y te dice dónde quedó la bolita. Cuando viene un enfrentamiento como fue el domingo, cuando viene la reprensión, como son casi habituales, y esperemos que ya no vuelvan a ver. Porque si usted comienza a vivir para Dios, hermano, si el hijo es obediente al padre, ¿usted cree que el padre, siendo un buen padre, lo va a reprender? Si nosotros vivimos agradando a Dios, ¿el padre lo va a reprender? Vean las 7 iglesias. Hay 2 iglesias que Jesús no reprendió porque no vivían absolutamente, pero hay 5 que son la mayoría que el Señor Jesús les dio hasta por debajo de la lengua. Entonces, como un hijo de familia, como hijos de familia, si nos comportamos mal con nuestros padres, lógico, hermano, que tendremos hostilidad de parte de ellos. Lógicamente, hermano, que tendremos regaños o malas caras de nuestros padres, porque nos estamos comportando mal, porque estamos viviendo de una manera, hermano, que a nuestros padres no le agrada. Dios, cuando nosotros vivimos de una manera que no le agrada, y a Dios no le agrada que vivamos nosotros por nuestros sentimientos. A Satanás le sabe que tú y yo vivamos por sentimientos, porque cuando vivimos por sentimientos, hermano, inmediatamente hagamos una mirada hacia atrás. Esto significa una mirada retrospectiva, significa una mirada hacia atrás. ¿Cuánta gente no ve aquí? Los sentimientos los sacaron, porque nunca fueron personas que vivían por fe.
Cuando hubo una confrontación, un consejo, una reprensión, lo primero que vino es los sentimientos. Ya ves, nomás a ti te reprenden. Ya ves, ¿y por qué te regañan? Ya ves, y tú apenas te quieres echarle ganas. Ya ves, mira a tu esposo cómo es, como que te quieres bajar. Ya ves, mira a tu esposa cómo es. Mira, hermano, inmediatamente los sentimientos ocultan la fe. Inmediatamente los sentimientos matan la fe. Y Jesús dice en su palabra, en hebreo dice que el justo por la fe vivirá. No importando, vuelvo a repetir, hermano, que en vez de nuestros sentimientos nos haga ver que las situaciones, hermano, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestra vida cotidiana en lo general, hermano, no es una vida que vaya en aumento agradando a Dios, sino que vemos más problemas, vemos más dificultades, vemos que tal vez están aumentando los problemas más que cuando iniciamos. Pero cuando tenemos, hermano, nuestra fe arraigada en nuestras creencias, principalmente en Cristo Jesús, en ese momento todo se acaba, porque entonces nos tomamos de la riqueza que Dios tiene para nosotros, y en ese momento nos damos cuenta que lo que padezcamos aquí no vale la pena, hermano, porque gozaremos mucho mayormente que lo que podamos sufrir aquí. De hecho, dice la palabra que no hay comparación de lo que podamos sufrir de lo que vamos a gozar allá en la eternidad. Y créanlo, hermano, esto se requiere fe. Porque ahorita tal vez tú digas, sí, hermano, pero yo ahorita saliendo de casa tengo problemas en casa. Ahorita saliendo de la casa de Dios tengo problemas en casa, perdón. Ahorita saliendo tengo problemas económicos. Ahorita saliendo tengo problemas de salud. No importa, hermano. Todos de alguna forma y otra estamos batallando, pero Dios es el que dice, sigamos adelante. El Señor Jesús dice que el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no será salvo. ¿Me está escuchando? Entonces dice el verso 36, tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Cuando nosotros verdaderamente hacemos la voluntad de Dios, escúchelo bien, estamos ejerciendo la fe. ¿Me está escuchando? Por ejemplo, cuando la palabra dice, ama al que te odia, perdona al que no te puede ver. Cuando tú y yo por fe hacemos lo que Dios nos enseña, entonces, hermano, los sentimientos comienzan a quedar bajo nuestra fe. ¿Me está escuchando? Cuando nosotros somos guiados por los sentimientos, vamos a interferir en la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida y en nuestro entorno. ¿Me está escuchando? Va a interferir. Los sentimientos, literalmente, hermanos, no son gobernados por la fe, son gobernados por Satanás. Los sentimientos, hermano. Así como se lo dije a ustedes, o está en las manos de Dios bíblicamente, o está en las manos de Dios o en las manos de Satanás. No es que usted esté a la mitad con una pata agarrada del diablo de usted y una mano agarrada de Dios. No, o estamos en las manos de Dios o estamos completamente en las manos de Satanás. De igual manera, o estamos viviendo por fe o estamos viviendo por nuestros sentimientos. O la fe hace la obra o los sentimientos la astrofean. Así es, hermano. ¿Cuántos de nosotros no estuviéramos aquí si hayamos hecho caso a los sentimientos? Hablemos claro, hermano, ¿cuántos de ustedes llegaron a pensar por los sentimientos en las reprensiones, en la palabra que al principio pensaba que no más era para usted, y llegó a pensar, me voy a ir de la iglesia? ¿Cuántas veces? ¿Qué fue lo que se accionó en usted? Los sentimientos. ¿Me está escuchando? No la fe. Porque dice la palabra de Dios que esta gente, hermano, cuando se convirtieron y conocieron la verdad, estaban gozosos y felices aunque recibían persecuciones. Y que aún estaban gozosos cuando sus propiedades les fueron quitadas, incautadas. Entonces quiere decir, hermano, que lo que se mueve en nosotros cuando decimos ya no voy a ir a la iglesia porque el hermano me reprendió, no es el hermano sino la palabra, cuando es la predicación, como el domingo, entonces lo que está en usted operando son los sentimientos, y a través de los sentimientos está operando Satanás. ¿Me está escuchando? Por ejemplo, hermano, cuando en un hogar se quiere dividir o divorciar, aquí está operando los sentimientos y literalmente Satanás está operando ahí también. Porque los sentimientos, ¿qué es lo que hacen? Es muy notorio. Los sentimientos quieren que tú te fijes solamente en ti. Los sentimientos hacen que tú pongas tu mirada en tu dolor, en tu necesidad, en lo que tú, entre comillas, estás padeciendo, y te priva de la bendición de mirar qué estás causando tú en la otra persona. ¿Sí me está escuchando? Entonces dice, tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Dentro de poco, el que va a venir vendrá, no tarda. El que está bien conmigo vivirá porque tiene fe. El que está bien conmigo
Vivirá, la palabra significa será salvo porque tiene fe, porque vive por fe. Entonces, ¿cómo podemos estar aquí con Dios, usted y yo? Es bien sencillo, hermano. El mensaje del domingo es: de tal manera Dios amó al mundo. El mensaje del miércoles es: tenemos que identificar y pelear, hermano, para poder identificar qué son nuestros moches de sentimientos y cuál es la fe. Porque verdaderamente, hermano, dice la palabra que todo lo que tú y yo hagamos, evangelizar, congregarnos, cantar y levantar nuestras manos, decir, hermano, Dios le bendiga, todo lo que hagamos y todo lo que hacemos no va con el ingrediente fe, dice que es pecado. ¿Sí sabía usted eso? Si usted, por ejemplo, ayer pasó o en su lugar proclamó la palabra que proclamamos aquí, hermano, en la oración, y usted proclamó cuando le dije: dígale, Señor, tú me has hecho santo. Yo creo que el domingo fue el inicio de la bendición que está derramando en mi vida. Si usted lo dijo y usted lo proclamó, pero no lo hizo con fe, usted pecó. Y si lo hace con fe, usted, cuando vengan las acusaciones de Satanás, usted va a decir: no fue mentira, yo lo creo, el Señor hizo algo en el domingo y esto va a seguir operando en mi vida. Entonces, todo lo que hagamos sin fe es pecado. ¿Se da cuenta, hermano, que entonces volvemos a empezar en lo que significa la salvación? Si tú y yo vivimos sin fe, si tú y yo vivimos con nuestros sentimientos, entonces no hay, hermano, nosotros no estamos en una unidad con Dios, porque dice: el que está bien conmigo será salvo porque vive por fe. Entonces, el que vive por fe está en verdadera comunión con Dios. El que vive por fe, entonces agrada a Dios. El que vive por fe, entonces no está pecando en todo lo que hace, en toda actividad. Por eso no debemos dudar, hermano, cuando proclamamos, debe creerlo que ya Dios lo hizo, aunque usted no lo mire en un día, en 2 días, en 1 año, en 5 años, tal vez no lo mire ni en una década. ¿Qué es década? 10 años. Tal vez ni en 2 décadas usted mire, hermano, que Dios hizo lo que usted proclamó. Cuando hablamos de que Dios proveyera, ayunamos, oramos y ya después nos olvidamos de ello, pero yo ya en ese entonces había dado un estudio de que cuando usted pida a Dios algo, crea lo que ya Dios lo dio y lo deja así. ¿Me está escuchando? Y usted lo cree. Entonces, de repente, cuando estábamos aquí, estando en este lugar, Dios me recordó lo que un día le pedimos. Y no lo pedí, hermano, hasta una tranquilidad. No lo pedí, hermano, con un picadientes picándome los dientes. Se lo dije con tristeza, se lo dije con necesidad, se lo dije con dolor en mi corazón, y Dios lo cumplió. Así que Satanás, vuelvo a repetir, trabaja estratégicamente como aquello de donde quedó la bolita. Porque haciendo que tú nunca encuentres cómo poder usar la fe, entonces literalmente los sentimientos serán los únicos que tú serás los que usas en todas circunstancias. Por ejemplo, te pasa algo que no te agrada, lo primero que sale son los sentimientos. Un ejemplo puede ser que un hermano no te hable como la otra vez que te habló. Inmediatamente lo que surge es el sentimiento, y ese sentimiento te indica hacer algo. ¿Me está escuchando? Y ese que te indica algo se llama Satanás, que está usando tus sentimientos. Por ejemplo, te habló, no me habló el hermano, ya te me daba bien, pero ya no le voy a hablar. Yo ya tampoco le voy a hablar. Entonces tus sentimientos te llevaron a que Satanás tomara ocasión y te llevara a actuar conforme a ese trampolín de los sentimientos que le dio la facultad de autoridad a los demonios de operar. ¿Me está escuchando? Cuando tú y yo, hermano, entonces encontramos la fe y sabemos qué es la fe. ¿Qué es la fe? Es creer en todo lo que Dios ha prometido. Es creer que lo que Dios nos dijo ya lo tenemos. Lo que Dios prometió ya lo tenemos. ¿Me está escuchando? Es creer que todo lo que Dios nos ha dicho y nos ha prometido y que no lo vemos, nosotros sabemos que es real. ¿Sí me está escuchando? Por ejemplo, ¿qué es fe? Como ayer que oramos: Señor, creemos que el domingo fue grande bendición. Usted, cuando tiene fe, lo cree que ese domingo fue poderoso para su vida, poderoso para cada uno de nosotros, que ese domingo fue, hermano, la grande bendición y que Dios descendió. Y eso, hermano, que usted cree, no lo ve, no lo escucha, pero usted lo cree que así fue. Y eso lo llevará a usted en este crecimiento y en esa firmeza cuando venga el enemigo y lo quiera atacar. Pero cuando nosotros no lo creemos, entonces viene, hermano, una dificultad y decimos:
no fue nada lo que pasó el domingo. Yo sigo siendo el mismo, sigo siendo la misma. Entonces Satanás sabotea por medio, destruye por medio de los sentimientos lo que Dios realmente quiere hacer por medio de la fe. Por eso dice, el que está bien conmigo es el que vive por fe. El que está conmigo verdaderamente en paz es porque vive por fe. Pregúntese usted si está viviendo por la fe. Pregúntese en sus adentros, amén. Y dice, el que está bien conmigo vivirá por fe, porque él tiene fe. Pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. Cuando dice no volverá, dice, pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. La palabra temor, hermano, se refiere a todos esos sentimientos, hermano, que nos causan cierta aversión, cierta aberración, hermano, a lo que recibimos conforme nuestros sentimientos nos dictan. Por ejemplo, para que me entiendan, sus sentimientos, hermano, le muestran que no, aquí no es, porque la palabra es muy clara, la palabra es muy confrontante, la palabra te confronta como debe ser. El ministro no se la piensa para decirte lo que son dos y dos. Ese es el temor. Eso es lo que lleva al cobarde a usar los sentimientos y decir, mejor ya no estoy aquí. ¿Me está escuchando? Porque hay un temor, hay un deseo de evadir toda clase de responsabilidad. ¿Cuánta gente verdaderamente, hermano, ha tenido esta desafortunadamente actitud de que se confronta, hermano, y es la primera vez y la última que usted los mire? Como ya en el domingo, hermano, un hombre estaba yendo y supuestamente sí quería de Dios, y lo puso, el hombre que estaba ahí predicando, lo puso a orar. Ya nunca volvió porque dijo, es que me puso a orar. Esto es lo que dice la Biblia. El que está bien conmigo vivirá porque tiene fe, pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. Cuando nosotros, hermano, estamos carentes de fe, somos hombres y mujeres temerosos, medrosos. Tenemos miedo a la economía que viene, tenemos miedo, hermano, al panorama mundial que se avecina, tenemos miedo a que la gente nos pueda abuchar cuando nos pisemos, tenemos miedo que nos puedan golpear, tenemos miedo que nos puedan cerrar las puertas, tenemos temor que no nos escuchen. Esto es cuando nosotros no tenemos fe. ¿Me está escuchando? Pero cuando usted tiene fe, hermano, va sabiendo, amén, primeramente que cuando usted ora antes de ser evangelizar, Dios verdaderamente irá con usted. ¿Sí cree eso, hermano? Porque esto es real. Dice que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y dice que Él, hermano, está atento su oído a toda oración que hacemos su pueblo. Cuando nosotros oramos a Dios, Él dice que Él está comprometido a escucharnos. Dios mismo, hermano, siendo Dios, dice que Él está comprometido todas las horas de los días y los años de nuestra vida a escucharnos a cada instante. Así sea en la madrugada, en la noche, tarde, hermanos, si clamamos a Él dice que yo estoy obligado a escuchar. ¿Sí entiende eso? Bueno, nuestro Padre está al pendiente, el Dios Todopoderoso está al pendiente para escucharnos. Y si le pedimos, hermano, como le vuelvo a repetir, con dolor en nuestro corazón y con lágrimas en nuestros ojos, Él lo concede inmediatamente. ¿Me está escuchando? Así que el que tiene temor y retrocede por ello es que no tiene fe. Un hombre y una mujer con temores es un hombre y una mujer que carece de fe. Porque el hombre y la mujer con fe, hermano, vea lo que vea, él tiene y ella tiene los ojos puestos en lo visible, en lo eterno. ¿Me está escuchando? Aquellos hombres y mujeres, niños, jovencitos, doncellas, hermanos, familias enteras que pusieron allá en el Coliseo Romano. Todas esas vidas cristianas de jovencitos, doncellas, hermanos, todas las familias que pusieron allá para que fueran tragados por los leones, para que fueran comidos por los leones, hermano. Ellos cuando entraban, escúchenlo bien, cuando entraban, hermano, a la Coliseo para que soltaran los leones, entraban medrosos, entraban con mucho miedo, porque los sentimientos siempre van a estar en nosotros. Cuando viene algo duro, hermano, cuando tenemos un problema duro, inmediatamente, hermano, nuestros sentimientos nos quieren avariar. ¿Me está escuchando? Pero inmediatamente nos acordamos que nosotros vivimos por fe. Nos acordamos que nosotros no vivimos a nuestras expensas, por nuestro poder ni sagacidad, sino que vivimos por el poder de Dios, el cual, hermano, nos sostiene. Cuando ellos salían, hermano, esos son testimonios reales. Cuando ellos salían, hermano, salían medrosos, salían, hermano, hasta pálidos, salían con temor. ¿Me está escuchando? Pero una vez, hermano, cuando ya
leones, la fe se activaba. Si de alguna manera lo puedo explicar de esta manera, se activaba la fe. Y entonces muchos de los espectadores, mayormente los césares romanos, cuando miraban a las jovencitas, doncellas, ¿qué es doncella? Una doncella es una joven que nunca ha, hermano, fornicado. Cuando esas doncellas, hermanos, estaban ahí, primero que las aventaban, hermanos, temerosas, pero cuando ya estaban firmes y miraban el peligro, los leones, hermanos, la fe en ellos se activaba. Y entonces levantaban sus rostros y levantaban sus manos y comenzaban a cantar a Dios y no corrían, hermanos, de esas fieras, hermanos, hambrientas. Es que la fe, hermanos, los llevaba a recordar sus creencias, que ellos en el momento que murieran irían a la patria celestial, irían al gozo eterno. Esto es real, hermano. Nosotros podemos padecer lo que quiera usted, nosotros podemos estar privados de muchas situaciones económicas, podemos vivir situaciones, hermano, que podemos mirar imposibles humanamente, pero entonces nuestra fe nos volca o nos llena verdaderamente, hermano, a nuestras creencias, que en Cristo todo lo tenemos aquí aún en la tierra, hermano, que si clamamos Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Pero también cuando nosotros, hermanos, tenemos firme nuestras creencias en Cristo, recordamos, hermano, que esta vida pronto va a pasar y que pronto, hermano, en una víspera de ojos estaremos en la presencia de Dios y entonces nuestras lágrimas serán enjugadas, dice la palabra. Ahí no habrá, hermano, lo que hoy lloramos por las situaciones, las penas que pasamos, sino que entonces dice que allá seremos enjugadas nuestras lágrimas. ¿Me está escuchando? Esos hombres y esas mujeres nos mostraron, hermano, que la fe se antepusieron ante los sentimientos. Por eso los césares se horrorizaban. De hecho, los césares y todo, hermano, esa gente romana que se deleitaban en el derramamiento de la sangre de esos justos hijos de Dios, hermanos, se enojaban. Ellos querían ver gente miedosa que corriera, hermano, de los leones, que corrieran, hermano, para salvar su vida, que brincaran, hermano, para querer salir, hermano, de ese fuego, de ahí, de ese lugar. Pero cuando miraban la firmeza en la fe de ese Cristo que les había dicho a ellos que ellos eran cristianos, hermano, ellos se molestaban porque se daban cuenta que no era solamente una religión, era verdaderamente una vida, un encuentro con Cristo que ellos habían experimentado. Es la fe, hermanos. Es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y de hecho, más nos vale tener esa fe, hermano, porque dice que no le agradamos a Él. Porque pecamos cuando hacemos cosas sin fe. ¿Me está escuchando? Cuando usted le cante a Dios, cántele con fe. Por eso no se quede, aunque no cante bien, no se quede ahí como diciendo, no. Cuando tú cantas por fe, cantas porque sabes que le estás cantando al Eterno. ¿Me está escuchando? Cuando usted oramos, no ore como que apenas puedo, no puede. Señor, yo creo que es para ti mi oración, Dios, aquí la dedico, Padre, y comienza a orar por fe. Y esa oración será poderosa. Cuando usted y yo servimos a Dios, no lo hagamos para poder agradar al hombre que está al frente y los que nos ven, sino Señor, mi servicio es para ti. Y cuando usted lo hace por fe, creyendo que es para Dios, ese servicio agrada a Dios. Cuando usted viene, se congrega y usted dice, Señor, dice tu palabra en Hebreos 10:25, que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre y ya lo estoy haciendo. Créalo por fe que está agradando a Dios y que Dios, hermano, se deleita. Como lo he dicho, hermano, cuando usted es reprendido por algo que no hace y eso que no hace le agrada a Dios, pero comienza a hacerlo, entonces Dios comienza a mirar, hermano, que tú estás viviendo por fe. Porque es verdad, hermano, lo que hacemos es por fe. Dice la palabra de Dios que el Evangelio, el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, hermano, para los que se pierden de locura, para la gente del mundo es locura, para la gente que pasa aquí dice eso es locura. Ese hombre está ahí perdiendo el tiempo gritando porque a lo mejor no sirve para el trabajo y de ahí le saca dinero a esta pobre gente. Es verdad, así piensa la gente. La gente pasa, es pobre gente religiosa y está todos los días ahí, por horas, ese cuate los tiene sentados, pobrecitos, en lugar de disfrutar los bailes, disfrutar la vida como la disfrutamos nosotros. Pero ellos, hermano, dan a entender que esto es locura. El mensaje de la cruz de Cristo es locura, dice el apóstol Pablo. Pero por lo que somos salvos es poder de Dios en nuestra vida. Así que recuerde que todo lo que hacemos nosotros para el mundo es locura. El venir, por ejemplo, los hermanos que vienen del refugio, cualquier gente dijera, oye, pero Dios entiende que si vas a gastar en eso, mejor usas para esto, ¿para qué vas? Pero el Evangelio de Cristo, hermano, el Evangelio de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros que somos santos, hermano, es poder de Dios. Amén. Entonces,
vamos a tener que batallar, vamos a tener que descubrir verdaderamente qué es la fe. ¿Me está escuchando? Y qué son los sentimientos. ¿Se acuerda el texto que leímos, hermano, de Josafat? ¿Se acuerda cuando Josafat fue enfrentado por los enemigos? ¿Me está escuchando? Josafat vio a los enemigos, hermano, que eran numerosos. Y dice, segunda de Crónicas, si lo quiere abrir, segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1 al 3. Dice, después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle: del otro lado del Mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hazezón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado Josafat, escúchelo bien, atemorizado Josafat. ¿Qué significa cuando dice atemorizado Josafat? ¿Qué afloró en él? Lo primero que afloró en nosotros, atemorizado Josafat. ¿Qué dice? ¿Qué significa atemorizado Josafat? ¿Qué afloró en él? Los sentimientos. Por eso dice la palabra en Hebreos, porque el que tiene temor, dice, el que está conmigo es porque tiene fe. Pero el que retrocede por temor, amén, es porque no tiene fe. Amén. En él, escuche bien, surgió el temor, es normal. Cuando inmediatamente enfrentamos ciertas circunstancias, este hombre de Dios Josafat, al igual que nosotros, afloran los sentimientos. De momento, ¿me está escuchando? Pero mira lo que sigue. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor. ¿Me está escuchando? Decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Si usted sigue leyendo, hermano, Dios le dio la victoria a Josafat. O sea que de momento los sentimientos dijeron, lo tienes perdido, le dio miedo. Y se acordó y dijo, no, humanamente estamos perdidos porque son 3 naciones que vienen a pelear contra mí. ¿Me está escuchando? Son varias naciones que vienen a pelear contra mí, y cada nación que viene a pelear contra mí son numerosas mayormente que nosotros. Y unidos son ejércitos innumerables. Entonces hubo un temor, pero inmediatamente en ese temor Josafat, hombre de fe, dijo, consultaré a Dios. Y cuando él consultó a Dios, hermano, proclamó ayuno. Recuerde también que esta fue una sensación de sentimientos y emociones, lo que pasó a la reina Esther. Cuando la reina Esther, hermano, fue enfrentada por su primo Mardoqueo, que le dijo, ve al rey y aboga por nosotros los judíos, porque tal día se ha levantado un edicto que todos los van a matar. Y dijo, no puedo ir al rey, porque cualquiera que se presente delante del rey sin que sea el tiempo de que él la llame, dice, la muerte es la que va a recibir. Entonces el tío Mardoqueo de Esther dijo, no importa, la salvación de algún lado vendrá para los judíos, pero no creas que escaparás estando en el reino. ¿Me está escuchando? ¿Qué hubo en ella? Primeramente, temor. ¿Me está escuchando? Temor porque tenía que ir a hablar con el rey para que el rey, hermano, revirtiera el edicto del asesinato que estaba proyectado para todos los judíos en la ciudad de Susa y todas las provincias a su alrededor. Entonces, cuando acontece esto, hermano, inmediatamente surge algo y le dice, ok, mis servidores y todas las que estamos aquí vamos a ayunar 3 días. Convoca ayunos a todos los judíos, porque no vamos a comer ni a beber agua en 3 días, para que Dios me dé gracia. ¿Está escuchando? Para que Dios dé gracia ante el rey. Y Dios hizo eso. Hizo que Esther hallara gracia delante de Dios. Ve entonces que cuando nosotros, hermanos, somos enfrentados por circunstancias peligrosas, difíciles, lo primero que viene son sentimientos: miedo, desasosiego, falta de esperanza, todo turbio, como que no lo vamos a hacer. Pero ahí donde, al igual que Josafat y Esther, debemos decidir, hermano, consultar a Dios. ¿Me está escuchando? Es por eso que el pueblo de Dios, hermano, de veras, debiera tener sus ayunos de Esther, debiera tener sus ayunos, hermano, mínimo de un día por personal.
sin que la congregación esté involucrada, sin que sea el ayuno, hermano, congregacional. Ya después que salgamos este ayuno, siguen todavía los miércoles ayunos y los domingos, pero debería tener un ayuno usted personal. ¿Me está escuchando? Para que Dios fortalezca su fe y sea, hermano, más fuerte, para que cuando vienen enfrentamientos donde los sentimientos comienzan a hacerse más fuertes, la fe pueda vencer. Porque cada vez que actuamos con los sentimientos, hermano, ¿qué es lo que nos trae a nosotros? Muerte. Pero cuando actuamos, hermano, por la fe, ¿me está escuchando? Nos trae vida. De hecho, hermano, en lo personal he visto muchas cosas que yo digo, Señor, la verdad, para mí esto es imposible. De hecho, para mí esto no va a ser posible nunca jamás. Pero creo en ti, Dios, que tú todo lo puedes. Tú puedes hacer de la nada como lo hiciste en el mundo. Por tu palabra todo fue creado. Así que para mí, humanamente, esto es difícil, pero para ti no es nada difícil. ¿Me está escuchando? Entonces, vean lo fácil que es la vida cristiana. Lo fácil que es vivir la vida cristiana, solamente depender de nuestro Dios. Así como, escúchelo bien, esto es lindo, así como un niño, pero un niño, hermano, inocente. No sé si hay inocentes todavía, bueno, la niña sí. O un hijo inocente, hermano, que todavía no se desarrolla la malicia, depende siempre de su padre. Su padre es todo para él y su padre siempre tiene en mente ese hijo que él lo va a rescatar en cualquier circunstancia. Si nosotros tenemos la mentalidad así como esos niños, porque Jesús dice que el que no sea como niño no entrará al cielo, no verá el reino de los cielos. Si nosotros como niños creemos que Dios, hermano, en todas circunstancias, por difícil que sea esta, Él es todopoderoso para guardarnos, Él es todopoderoso, hermano, para interferir y poder ayudarnos en nuestro favor. ¿Sí lo entiende? Espero que usted lo entienda y se dé cuenta que no estamos, hermano, no estamos solos. Dios está con nosotros. ¿Está escuchando? Josafat, hermano, quien era rey de Israel, sintió temor al ser atacado por varios ejércitos enemigos. Pero en medio de esas emociones y sentimientos surgió la fe. ¿Dónde quedó la bolita? Estaba primero las emociones, hermano, a flor de piel, pero luego surgió la fe. Satanás no quiere que tú vivamos y yo por fe. En medio de todas esas emociones y sentimientos surgió la fe, que lo llevó a ¿qué? A consultar a Dios. Imagínate, hermano, como me ha pasado, como le ha pasado a muchos de ustedes. Señor, me reprendió y de repente viene el pensamiento, me voy a ir de la iglesia, pero de repente viene la fe. No, Señor, voy a orar. Padre, muéstrame mi condición. ¿Por qué me enojo cuando el pastor me dice esto? Señor, ¿por qué me cuesta reconocer que realmente soy lo que me está diciendo el pastor? Yo le aseguro, hermano, que entonces dijera, porque tú lo quieres. Porque yo soy el que te estoy amonestando a través de él. Porque, hermano, por el amor de Dios, usted ocupa fe de estar aquí. ¿Sí entiende? Usted ocupa fe para estar aquí. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué ocupa fe para estar aquí? Porque usted mueve la cabeza. Pues si no, no lo moverían venir. Sí, es eso, pero no es lo que yo vine a decir. ¿Por qué le digo que usted para venir aquí ocupa fe? Tiene que haber una confianza o algo que pueda hacer. Usted debe de creer que Dios puso, hermano, ministros para que por medio de los ministros Él, Dios, les hable a ustedes. Usted ocupa fe para creer eso, hermano. Porque si usted dice, se me hace que aquí fue el hermano Luis, tus emociones te van a hacer, hermano, que te pierdas de la bendición de que nuestro Padre te está hablando. La verdad, hermano, con todo mi corazón, sin temor ni temblor, el domingo, hermano, no crea que fui yo, porque en mi deseo de testificar. Si haya sido yo miraba a la Melissa asustada porque miraba a su papá como diciendo a ver si salta, ni que fuera grande. Pero como que se quedaba viendo a su papá como diciendo a ver qué hace. Yo la miraba y la verdad que en otras ocasiones se haya bromeado con ella. Pero no, si haya sido mi carne ese hombre, hermano, por más poderoso que esté, haya saltado. Mínimo va a salirse. Dios es lindo, hermano. Entonces, usted necesita fe tan siquiera para creer que Dios le va a hablar a través de mi persona. Porque si usted no tiene fe, entonces, hermano, todo lo va a canalizar diciendo, me la aventó a mí. Y qué terrible es así. ¿Cuánta gente ha dicho, hermano, en San Pedrito, donde que he predicado, me la aventó a mí? Lo está diciendo por mí. ¿Sabe lo que está hablando? Los sentimientos. Y la fe, hermano, aquí no oculta, no, yo no sé. ¿Me está escuchando? Aquí tenemos dos ejemplos de grandes hombres
amén, de Dios, sintiéndose con temor, sintiéndose, hermano, que todo estaba perdido, que era imposible ganarle, como en este caso a Josafat, hermano, ganarle a esos reyes, a esas naciones amonitas y todo lo que se ve confabulado en contra de ellos. Aquí vemos que estaban preocupados, tristes, ante todo aquel panorama, hermano, bélico, de esos que iban a pelear contra ellos. Pero en el medio de todos esos sentimientos que afloraron en este rey y los ejemplos que hemos puesto como de Esther, inmediatamente, hermano, apareció maravillosamente la fe en sus creencias. Él dijo: voy a ayunar, convocó ayuno, porque él sabía que si se humillaba delante de Dios, esa es la creencia que ellos tienen. Porque Salomón, hermano, cuando construyó el templo y cuando, hermano, lo inauguraron, digamos, de esta manera, dice que Salomón dio un discurso y después hincó y oró y dijo: Padre que estás en los cielos, Señor, si tu pueblo que hoy aquí presente está pecare delante de ti y fuere llevado por enemigos a otras naciones extranjeras, y estando allá, dice Salomón, y estando allá ellos reconocieren que han pecado y extendieron sus manos hacia este tu templo donde tu nombre será invocado y clamaren a ti misericordia, tú los ayudarás. ¿Y sabes lo que dijo Dios? Cuando terminó de orar, dijo Dios: escuché tu oración, Salomón, yo no voy a hacer lo que me pediste, voy a hacer lo que me pediste. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Sí me entiende? Dios le dijo: yo te escuché, Salomón, y voy a hacer lo que tú me pediste. Si mi pueblo está cortado, si yo lo vendo como esclavo, si yo lo vendo a los enemigos, pero se arrepiente y extiende sus manos hacia ese templo donde mi nombre será invocado y se arrepiente de sus pecados, lo volveré a traer. Ahora entiende por qué, hermano, Daniel oraba 3 veces al día y abría sus ventanas, pero una en particular, la que daba, hermano, rumbo a Jerusalén, rumbo al templo. No oraba, hermano, por otro rumbo. Por eso cuando usted está orando, hermano, que tiene las manos caídas o algo, no levántelas, porque allá está la nueva Jerusalén. ¿Me está escuchando? Dice que 3 veces Daniel oraba a Dios, hermano, y abría las ventanas como de costumbre. Oraba, abría las ventanas, perdón, y levantaba sus manos dirigiéndolas al templo de Dios. Y entonces oraba a él. Porque ellos estaban en cautiverio, estaban como deportados en Babilonia. Ellos estaban rogando, hermano, el retorno que después se llevó a cabo por parte de Dios a través de Ciro. ¿Me está escuchando? Ciro, hermano, fue usado por Dios y él permitió la reconstrucción, hermano, de los muros de Jerusalén. Permitieron, hermano, que los judíos restauraran el templo. Y vino, hermano, muchos de los deportados regresaron a Israel. ¿Qué hacían? Hermano, creían, basaban su fe en sus creencias, que Dios los volvería a traer si ellos oraren y dirigían sus oraciones al templo donde su nombre sería invocado. Ahora dice la palabra de Dios, dice Cristo a nosotros, Jesucristo nos dice a ti, a mí, hermano, cuando estaba sentado en ese pozo a las afueras de Samaria, en el pozo de Jacob, dice la mujer samaritana de nuestro patriarca Jacob. Cuando él le dijo: vosotros judíos decís que allá en el templo debéis adorar. Nosotros los de aquí de Samaria decimos que aquí en el monte. Jesús le dijo: pues ni será ahí ni será allá. Llegará el momento donde se adorará a Dios en espíritu y en verdad. Eso está diciendo que a nosotros, hermanos, donde quiera que estés, levanta tus manos al cielo, porque allá está nuestro Dios. Pidamos misericordia a Él, pidamos a Él que en toda circunstancia Él actúe. Amén. Y cuando nosotros por fe actuamos y le pedimos a Dios eso, seremos como estos hombres, hermanos, que agradaremos a Dios y veremos la derrota de toda circunstancia que se levante en contra nuestra. Vamos a ir para ir concluyendo. Si lo entiende eso, hermano, si lo comprende, mejor dicho, lo comprende. Nosotros no estamos solos, hermano. No estamos solos en lo absoluto. De hecho, aun cuando descansamos, hermano, yo le voy a decir la verdad: quien vaya a morir, hermano, de alguna enfermedad terrible, va a morir si Dios así lo ha decidido. Y no lo puedes cambiar. Puedes ser médico, puedes ser donde quiera, pero no lo vas a cambiar. Solo resta decirle a Dios: guárdalo de una enfermedad dolorosa, pero si es necesaria para que podamos ser salvos, con ni modo, hazlo. Pero que sea tu voluntad y no la de Satanás. ¿Me está escuchando? Pero debe de recordar algo, hermano, que tenemos un Dios real.
que ese Dios está operante para nosotros sus hijos. Y yo le voy a decir algo, hermano, usted está aquí porque Dios lo ha llamado. Es verdad que algunos no son convertidos, pero lo quieren convertir. Dios te trajo, hermano, y yo te digo algo. Ve cuántos han sido presas de Satanás. Lo digo y lo diré hasta el cansancio. Esto no es sectarismo lo que voy a decir. Pero aquí en Guadalajara, hermano, yo no he visto a alguien que predique la verdad. ¿Me está escuchando? Ahora, Satanás, hermano, te va a querer sacar de aquí como ha sacado a la mayoría. Mira todo el recorrido que has tenido hasta hoy. Mira el tiempo que Dios te ha hecho permanecer hasta aquí. ¿Vale la pena, hermano, que los sentimientos te vuelvan a sacar? ¿O será el tiempo necesario para que comiences a vivir por fe? ¿Me está escuchando? Viendo, hermano, que los ejemplos que hemos puesto, vemos que las emociones y sentimientos afloran inmediatamente, pero de ahí tiene que salir la fe y consultar a Dios conforme a la necesidad que estemos pasando. Entonces, lo primero que tenemos que entender de la batalla de la fe contra las emociones y sentimientos, lo primero que debemos entender, hermano, amén, es que debemos separarlas primeramente para entender cuándo es la fe y cuándo son los sentimientos. Pero nunca vamos a desarraigar los sentimientos. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Nosotros cuando realmente, hermano, oramos, y entre más espirituales y entre más fe hay en nuestra vida, cuando doblamos rodillas, comenzamos a llorar en la presencia de Dios. Entre más fe, hermano, los sentimientos son más sensibles. Por eso cuando oramos también es muy importante que cuando tú ores en tu casa, y aquí cuando tenemos culto de oración y vigilia, baja tu voz. Baja tu voz 1, 2, 3 veces, yo no sé conforme los tiempos que estés orando. Si son 2 horas, no baja tu voz unas 3, 4 veces. Espera que Dios te ame. Pero dile, Señor, que no sea mi mente, que no sea mi alma, tampoco que sean los demonios. Tú háblame, Señor. Amén. Y si no te habló, tú sigue orando. Y otra vez, cuando te está ministrando, otra vez Señor habla. Y si no te habla, amén, pero Él te va a hablar. Va a comenzar a hablarte, entonces va a hacerte sensible tu oído espiritual. ¿Me está escuchando? Las emociones y la fe no pueden estar separadas. Las emociones y la fe deben estar unidas, pero la fe debe gobernar las emociones y los sentimientos. Y aquí estamos al revés. Aquí los sentimientos gobiernan la fe. ¿Me está escuchando? No podemos eliminar, hermano, la verdad, ni la fe, ni los sentimientos, mucho menos la fe. Lo que debemos de hacer es discernir en cuanto son los sentimientos y comenzar a actuar por fe. Amén. Puede ser que alguien de ustedes, hermano, esté lleno de fe. Puede que algunos de nosotros seamos llenos de fe. Escúchelo bien. Y vuelvo a repetir, nunca he sacado cosas por sacarlas, sino que quiero dejar impregnado en su corazón una enseñanza. Como cuando tenemos un problema económico y lo primero que hacemos es consultar a Dios, me pongo a vender algo. Estoy demostrando que mis sentimientos me llevaron a tomar una decisión. ¿Me está escuchando? Mis sentimientos me llevaron a tomar una decisión. Llega el domingo, económicamente estamos mal, algo está pasando. Y en lugar de venir a la iglesia, mis sentimientos me llevan, hermano, a buscar otra cosa. Porque cuando es la fe, te va a llevar a buscar a Dios. No importando lo que esté pasando. Gloria a Dios. Ok. Puede ser que tú seas un creyente que tengas fe, ojalá y así sea. Ojalá que desde el domingo para acá podamos hablar de esta manera, este lenguaje. Que tú tienes fe. Por ejemplo, tú, hermano, que vienes de trabajar y te llegas y te bañas, o a lo mejor te bañas, no importa, llegas porque vienes de trabajar, hazlo por fe, que Dios te lo va a ratificar. Inicialmente en el mensaje te dije, en el domingo, Dios dio su amor. Él dice que nosotros no debemos de dar nada sin esperar nada a cambio. Pero lo habla, hermano, cuando damos dádivas, cuando damos así ayudas a la gente. Pero Dios sí espera nuestro amor de nosotros. Él dio su amor hacia nosotros para luego recibirlo, hermano, de todos los que somos salvos. ¿Me está escuchando? No debe de ser difícil para ti. Escúchalo bien, lo dije el domingo. No debe de ser difícil para ti que comiences a amar a Dios con todo tu corazón y a vivir por fe. Y nunca lo dudes que vas a recibir todo lo que Dios ha prometido. Por cuanto tú te has decidido vivir por amor y fe a Dios. Escúchalo bien, el mensaje del domingo y este es uno. Porque la fe y el amor, de la Biblia, van matrimoniados.
Si tú tienes fe, tienes amor. De hecho, la fe te hace creer en aquello, hermano, que Dios ha prometido y tú lo crees y sabes que es real aunque no lo palpas. Y el amor te lleva a esperar y a soportar todo, no importando que aquello sea muy difícil. Amén. Bueno, puede ser que seas un creyente lleno de fe y en momentos te puedas sentirte preocupado, triste, pero esto no significa, hermano, escucha bien, que tú y yo no somos hombres de fe. Aquí en el púlpito en ocasiones he derramado mi lágrima. Eso no significa que no tenga fe. Eso no significa que si tú derramas tu lágrima no tengas fe cuando tienes dificultades. El detalle es que también puedo repetir, entonces Jesús no tendría fe porque él lloró. Y Jesús, hermano, es Dios y él sabía que él iba a resucitar de los muertos a Lázaro. Es algo normal. ¿Me está escuchando? La diferencia es que no debemos ser movidos por los sentimientos, sino por la fe viva. ¿Me está escuchando? Vamos a ver este confrontamiento de la fe y las emociones. La fe y las emociones, hermano, es lo que muchos cristianos osan por usar. Ya explicamos, hermano, que muchos cuando están en las iglesias pentecostales se mueven, tiemblan, son emociones. Delante de Dios que sirvo, hermano, delante del Dios al cual le debo todo lo que Dios ha hecho en mi vida y de lo que hará y que harán ustedes. Dios es testigo que lo que digo es verdad. Todas esas cosas, hermano, de moverse y temblar, son emociones, pero que ahora las están utilizando los demonios. Porque si usted lee la palabra, la escritura, dice que cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, dice que estaba sudando, pero no dice que se estaba moviendo frenéticamente, dice que tenía su frente tocaba, hermano, la tierra y su rostro sus rodillas. ¿Me está escuchando? Pero usted nunca mira a un hombre de Dios, hermano, ni una mujer de Dios que temblara frenéticamente y esto fuera el mover del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, la fe y las emociones van unidas, pero la fe gobierna los sentimientos. Así que esta es una buena noticia para usted que dice, entonces, pues nunca la voy a hacer, ¿verdad? Porque ustedes son los reyes y reinas de los sentimientos. Yo creo que para usted nadie le gana. ¿Me está escuchando? Ahora aprendamos a separarnos. No se llama una batalla, hermanos. Necesitamos batallar con los sentimientos. Eso es horrible, hermano. ¿Me está escuchando? Es horrible batallar con las emociones que usted y los sentimientos que usted no ha corregido, que no ha conquistado con la fe. Es horrible, porque cualquier desplante, sus sentimientos afloran. ¿Me está escuchando? Es verdad que debemos de tomar una actitud, hermano, pues diferente, pero no porque los sentimientos nos estén invadiendo. ¿Me está escuchando? Así que no dejen que sus sentimientos, hermano, falsifiquen la fe y la estén destruyendo como lo hizo hasta antes del domingo que tuvimos. ¿Qué es la fe? Una definición sencilla. ¿Qué es fe? Conforme lo que hablamos ahorita, ¿qué es fe, hermano? ¿Qué es fe? Una definición así, pero bueno, ¿qué es fe? Fe, así de fácil, no es nada de emociones. Yo no ocupo sentir un fuego que me está tocando para seguir orando. Yo no ocupo sentir que algo me está tocando, hermano, para seguir aquí postrado. Yo sigo orando porque por fe creo que Dios está conmigo. Fe no es nada que sea emociones. Es lo contrario de emociones, eso es fe. ¿Me está escuchando? ¿Qué es la fe? Nuevamente le vuelvo a preguntar. Si la fe no son sentimientos, entonces ¿qué es la fe? No es ningún sentimiento la fe. Nada lo más mínimo. Pero hay gozo cuando vivimos por fe. ¿Qué sintió Josafat, hermano, cuando Dios destruyó a sus enemigos? Los sentimientos afloraron. Hubo gozo en él. ¿Me está escuchando? Entonces, si la fe no es emoción, ¿qué es la fe? Vamos a ver mucho significado de la fe. Entonces, ¿qué es la fe? Si no es una emoción, ¿qué es fe entonces? Bien sencillo. Dice la Biblia en el libro de los Hebreos que por la fe, muchos ¿qué? Hablo ahí, ¿no? Para que lo lean, por la fe en Hebreos.
Lo vimos en el mensaje pasado. La ramera por la fe resguardó en su casa, hermano, los 2 espías por la fe. Abraham por la fe fue llamado Abraham, padre de muchedumbres. Entonces, ¿qué es fe? Si la fe no son sentimientos ni emociones, ¿qué es la fe? Sencillo, ¿ya yo? Sencillo. La fe es una decisión, hermanos. La fe es una decisión que tú vas a tomar inmediatamente en el momento. Josafat vio a los enemigos y la fe lo llevó a tomar una decisión que orar y ayunar. La fe son decisiones en Cristo, hermano. Tenía problemas, ¿qué hizo? Voy a orar. Si usted, hermano, y yo de verdad, cuando tenemos dificultades, en lugar de estar buscando el significado o la salida humanamente a las circunstancias adversas que vivimos, vamos y doblamos rodillas. Su fe creciera. Su fe, hermano, se fortalecería. ¿Qué es fe entonces, hermana Maricela? ¿Vale? Lo acabo de decir ahorita que es fe, entonces. Si no son emociones, la fe entonces, ¿qué es? ¿Vale? Una decisión, es tomar decisiones. La fe es una decisión que usted toma. Usted lo puede ver, hermano, la ramera. Cuando ella oyó del Dios de los israelitas, que Dios les había, hermano, abierto el mar rojo para que pasaran el seco. Literalmente, escúchelo bien, los israelitas cuando pasaron el mar rojo, hermano, levantaron polvadera. Y usted sabe, hermano, que cuando un río tiene tiempo, su caudal por esa superficie está húmeda, hermano, o sea, si el agua se cortara, pues iba a estar lodoso cuando esté caminando. Dios es sobrenatural, hermano. Y todo lo que Dios ha operado ha sido sobrenatural. Cuando el pueblo de Israel pasó, hermano, levantó polvadera. O sea que Dios no solamente abrió el mar, porque así podía la gente decir que un fenómeno natural pudo haber ocasionado que el mar se abriera, pero que estuviera seco, que el fenómeno pudiera ocasionar eso. O sea que Dios deja todo claro para que sepan que hay una huella ahí, y es la huella de Dios que hizo que el mar se abriera. ¿Ok? Entonces, por fe, Moisés también, hermano, levantó la vara y dijo al mar, ábrete, y abrió el mar. ¿Qué lo llevó, hermano, a Moisés? Perdón, ¿qué lo llevó a Moisés a abrir el mar? La fe. ¿Y qué es la fe? Marcela, ¿qué es la fe? Tomó la decisión, ábrete mar. Ramera oyó del Dios de Israel que les había dado la victoria a todos los israelitas y que les iba a dar la tierra de Canaán y también de Jericó, la nación de Jericó. ¿Qué dijo ella? Actuó por fe Rahab la ramera. ¿La fe qué es? Una decisión. Ella decidió, aún sobre su propia vida y su familia, poderlos esconder a estos 2 espías del pueblo de Israel. ¿Qué es fe? Tomar decisión. Como usted la tomó el domingo, usted decidió de verdad, hermano, decir, Señor, ya no más voy a ser igual. Señor, yo quiero tu amor, quiero que tu amor me llene, porque tu amor me motiva a dar lo mejor para ti, me motiva a ser mejor para ti, me motiva a hacer lo que tú quieres que yo sea para ti, Señor. ¿Sí lo entiende? Entonces, si usted, hermano, el domingo decidió, ¿qué significa entonces? ¿Qué usó usted? ¿Qué recurso usó cuando usted decidió seguir a Cristo de verdad y que el amor de Dios lo llenara? Decisión, es la fe. La fe lo llevó a decidir. Y esa fe que lo llevó a decidir usted, lo va a llevar a que todas las veces que usted tenga que enfrentar algo, decida. ¿Ok? Si la fe, hermanos, es una decisión espiritual, la fe es una decisión espiritual que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Me está escuchando? Esa decisión es de creer en el Señor Jesucristo. Dice la palabra que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y toda su casa. Aquí lleva que tú y yo tomemos una decisión, lo cual significa fe, creer en Jesús. ¿Me está escuchando? Y cuando decidimos creer en Jesucristo, Él dice, serás salvo tú y toda tu familia. Ahora, esa fe, hermanos, conforme la Biblia enseña que es, aunque tú no mires a tu familia convertida todavía, aunque tú todavía no mires a tus hijos nacer de nuevo, nacer del Espíritu, esa fe que nos lleva ¿a qué? A tomar decisiones, que nos lleva a tomar acciones,
que nos lleva a creerlo. ¿Me está escuchando? Tú lo crees y tú sabes que eso se va a llevar a cabo. Aunque en el tiempo que tú mires y transcurra el tiempo y no mires a tus hijos convertidos, tú lo creerás que ellos son salvos. No que lo van a hacer, que ya lo son. Pero para eso usted ocupa vivir por fe. Creer en Jesucristo para que usted sea salvo de verdad, y entonces solamente espere cuando Dios realice y materialice la conversión de toda su familia. ¿Me está escuchando? Sí, la fe es la decisión espiritual de creer en el Señor y su palabra. La fe es la decisión de creer en Jesucristo y su palabra. En esta palabra hallamos toda la voluntad de parte de Dios para nosotros, de cómo Dios quiere que tú y yo vivamos. Es bien sencillo, hermanos. El mundo va desfilando un desfiladero. El mundo entero, todo el mundo, hermano, va caminando a un lugar de tormento llamado infierno. El mundo va, hermano, en una corrida desenfrenada, con caballos, hermano, desbocados a la condenación eterna. Porque la gente vive conforme lo que el mundo, hermano, les ofrece. Y muchos de ellos, la mayoría que no tienen a Cristo, hermano, van corriendo para allá. Ellos tienen fe solamente en lo que ven y palpan. Ellos quieren vivir el momento que en su momento les permite disfrutar el mundo. ¿Sí lo escuchan? Nosotros tenemos, hermano, la fe en Cristo, que nos lleva a creer que toda la palabra de Dios, toda la Biblia, hermano, es palabra de Dios, y que es, hermano, el consejo divino para nosotros. Y que ese consejo divino nos enseña y nos instruye a ti y a mí, para que podamos vivir de tal manera que podamos agradar a Dios. Y la única manera de agradar a Dios es teniendo fe. ¿Qué es fe? Vuelvo a repetir, ¿qué es fe? Una decisión. Vuelvo a lo mismo. Usted decidió el domingo, el culto del domingo, decidió a que el Señor verdaderamente fuera su amor, lo llenara de su amor. De ese amor que nos amó a nosotros primero al dar a su Hijo Jesucristo. ¿Me está escuchando? A que Dios lo cambiará y transformará a usted. ¿Ok? El martes vimos una oración maravillosa. No abrí mis ojos, pero ni tampoco me guié por los oídos, sino que hubo algo maravilloso que se movió ahí, hermanos. Vimos, hermano, el actuar de los hermanos que se están desprendiendo para poder venir a los cultos. Eso es la fe actuando, hermanos. ¿La fe qué es? Una decisión. Ellos decidieron. ¿Qué están, hermano? ¿Qué están implementando ellos? ¿Qué están usando ellos? Fe. Fe es decisión. Decidieron, vamos ahí. Tal vez no sintieron emociones, no sintieron así como un fuego o una voz. Eso me gusta, ¿no? Ellos lo hicieron, vamos a decidir. Están actuando por fe. Usted que ha cambiado su actitud, usted lo ha decidido. Significa que por fe ha decidido cambiar su actitud que antes tenía. Y si usted lo sigue haciendo, viviendo por fe, que fe es tomar decisiones, verá la bendición gloriosa que usted antes no podía ver y hoy lo va a poder disfrutar. ¿Me está escuchando? La fe es una decisión, hermano, que nace, escúchelo bien, a través de nuestra relación con Dios. Esa decisión de tener una comunión con Dios nos lleva a que esa fe verdadera surja. La fe verdadera surge cuando tú y yo oramos a Dios de verdad. Tenemos una comunión con Dios de verdad. Surge esa decisión que se llama fe. En pocas palabras, cualquier circunstancia que venga a nuestra vida no será problema. ¿Nos vamos a afligir? Sí. ¿Va a llegar el momento que sintamos cierto temor? Sí. Pero entonces la fe que va a hacer nos llevará a actuar, a ayunar y a orar. Y decirle: Dios que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te pongo esta necesidad. Para mí es difícil, Señor. Yo veo que esto no tiene lucha, Padre. Yo veo que esto está destruido, Señor, desde un principio. Y para mí, humanamente, yo creo que no hay solución, pero tú la tienes. Y entonces vemos la restauración de Dios, vemos la victoria de Dios sobre nuestras vidas y nuestra fe sigue creciendo. Nos lleva a tener una comunión mucho más estrecha, más unida con Dios. ¿Sí lo está entendiendo? ¿Qué va a hacer hoy? ¿Va a dejar que sus emociones lo lleven a tomar decisiones catástrofe? ¿Decisiones erróneas? Es ahí, hermano, la fe, decisiones. Que usted comience a decidir obedecer a Dios. Recordemos algo, hermano, que nos debe de motivar mucho más. De que el que dijo que ha de venir vendrá. Jesucristo dijo: yo vendré pronto. Y Él no tarda. Veamos el mundo, cómo está el mundo, hermano.
El mundo está atestado de pecado, está atestado de divorcios, está atestado de homosexualismo, lesbianismo, está atestado de asesinatos, masacres, violaciones. Hermano, en el mundo ya no hay otro pecado que pueda hacer porque ya lo está haciendo todos. No hay un pecado que el mundo no esté practicando hoy. Hoy vemos lo más desgarrador, hermano, que las violaciones, que los asesinatos normales. Hoy vemos, hermano, lo más aberrante que los descuartizamientos. Vemos que las mismas familias se están asesinando hoy. ¿Sí ven noticias? Que el hijo mató a su familia por la herencia, que la hija mató a su madre por el dinero, que la mató que mató a toda la familia porque le quitó el videojuego que estaba jugando. Estaba jugando Free Fire y llegó su mamá y dijo, no vas a jugar Free Fire. Y la mató y destruyó toda su casa. Esto estamos viviendo hoy en el mundo. Y solo lo único, hermano, lo único que hoy hace que este mundo todavía siga su curso es que Dios, por su misericordia, por aquellos que estamos abrazando el Evangelio de Jesucristo, es que por ello Dios detiene el juicio sobre el mundo. Los juicios vienen pronto. Por eso, hermano, pongamos nuestra fe, decidamos agradar a Dios, decidamos entregarle nuestra vida a Jesucristo. Eso es fe, tomar decisiones. ¿Qué decisiones? De entregar nuestra vida a Cristo, de que Cristo tome el control y autoridad de nuestras vidas. ¿Lo quiere hacer? ¿Y lo quiere hacer? Desde el domingo usted creo que lo ha comenzado a hacer, la mayoría. Hemos visto cosas, siempre comentamos cosas en el camino, pero cosas negativas de lo que pasa. Hoy no. Hoy hemos visto cosas que están yendo en otro enfoque mejor que al principio. Y esto es que han tomado decisiones. ¿Me está escuchando? Esta fe es una decisión que nace de una relación íntima con la persona directa de Cristo. Cuando tú oras, la fe se acrecenta. Cuando tú más tienes comunión con Dios, la fe comienza a crecer en ti. Hermano, cuando oramos en casa, te cierras tras tu puerta y comienzas a orar. ¿Crees que Dios Jesucristo está ahí? No me digas que sí o que no. Pero de aquí en adelante tú lo vas a creer. Vas a decidir creer que Él está contigo, porque así dice la palabra. Dice la palabra de Dios que el que ora, el que se acerca a Él en oración, créale que Él está ahí. Créale que Él está ahí con usted. Cuando tú llegas ahí, ¿sabes por qué lloramos cuando vamos a orar, hermano, allá en nuestro cuarto? Porque sabemos que está ahí, está Él a nuestro lado y podemos expresar todas nuestras necesidades. Podemos decirle todos nuestros problemas. Descargamos, hermano, todas nuestras frustraciones. Descargamos, hermano, todas las situaciones que nos afectan en nuestras emociones, pero nuestra fe se levanta para confiar en Él. ¿Sí me escuchan? ¿Ves difícil, hermano, que Dios arregle tus papeles para que te unas como debe de ser? Solo cree. Comienza a orar. En la oración, que esa comunión con Cristo, en la persona de Cristo, surge esa fe verdadera. Y tarde que temprano, Dios, aunque la persona se arrepiente, aunque usted esté tramitando algo y todo se le cierre, escúchelo bien, Dios abrirá puertas. Aquí no es con inteligencia, aquí no es con la fuerza humana, aquí es por fe. Aquí es por fe. Nuestra vida cristiana es por fe. Aquí no es por fuerza, ni inteligencia, ni sagacidad nuestra. Aquí es de vivir por fe, tomando decisiones en Cristo. Entonces podemos concluir que la fe no es un sentimiento como hasta hoy usted lo creía, que lloraba y pensaba que porque estaba llorando la presencia de Dios está ahí. No, es por fe que Dios está ahí, y cada vez que ponemos rodillas, nuestra fe nos dice, aquí está Cristo contigo. ¿Me está escuchando? Entonces concluimos que la fe no es un sentimiento ni una emoción. Vemos que la fe entonces es una decisión que tomamos usted y yo, como la decisión de venir aquí. La decisión de cuando le hablaron de Cristo, usted decidió entregar su vida a Cristo. Eso fue fe. ¿Me está escuchando? Ahora tómese de esa fe y deje de vivir con las emociones. Las emociones solamente hacen, hermano, que el hombre sea egoísta. ¿Sí? Las emociones y sentimientos nos hacen egoístas, porque decimos que somos los únicos pobres que estamos sufriendo. Pero hay multitudes, hermanos, en el mundo que están sufriendo mucho peor que nosotros. ¿Me está escuchando? La fe es una decisión espiritual que hacemos a pesar de cualquier sentimiento. La fe es una decisión que hacemos a pesar de cualquier sentimiento y emoción que podamos sentir.
¿Sí me está escuchando? Como por ejemplo, una persona nos ofende, la fe en Cristo nos lleva a perdonar, a pesar de las emociones que nos dice, pero mira que hizo eso. Deberías de sentir odio por esa persona. A estas emociones me refiero. La fe es una decisión que nos lleva a actuar en contra, por arriba de nuestras propias emociones y sentimientos. No es fácil, pero cuando tenemos comunión con Cristo, lo logramos hacer por fe. Por eso es, hermano, que dice la palabra, que los hijos de Dios son caracterizados porque aman. No solamente al que le aman, porque eso no tiene ninguna recompensa. Aman aún a aquellos que lo son. ¿Me escucharon? Vamos a concluir leyendo lo que el hermano Roberto va a leer en Hebreos. Lee la cita para que los hermanos lean también. Hebreos capítulo 11, verso 1. No se escuchó. Hebreos 11. Hebreos 11. ¿Verdad? Todo, para concluir. Hebreos 11, capítulo 1. Dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por la orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas que podemos ver. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó su ofrenda. Deténgase, hermano. ¿Qué versión está leyendo? Viviente. ¿La viviente de la misma cara? No dijo las demás. Ok, esa la leo para que se escuche bien para concluir. Miren lo que dice, lo que hace la fe. Le pregunto a todo el pueblo, ¿qué es la fe? Ok. Todos los hombres de fe, hermano, que habla Hebreos capítulo 11, ellos toman una decisión. O sea, significa que por fe actuaron conforme a la voluntad de Dios. Y eso los llevó a ellos, hermano, a tener grande bendición de parte de Dios, como la manera pesada, porque guardó a los espías, tomó la decisión. Le voy a leer el lenguaje sencillo. Aquí, la traducción de lenguaje sencillo en la Biblia, en lugar de decir fe, habla que fe también es confiar. Lo hemos visto. Fe es confiar en que Dios lo va a hacer, en que Dios, lo que dice aquí, es real. Dice, confiar en Dios, lo voy a decir con fe para que lo entiendan. Fe en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Uno va a recibir lo que espera. Fe es estar convencido de que algo existe. Dios, las promesas, la salvación, hoy toda tu casa será salva. Aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos tuvieron fe en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo por una sola orden suya. Lo que ahora vemos, los cielos y la tierra, todas las constelaciones, todo el cosmos, fue hecho de cosas que no podían verse. Abel creyó en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la fe que él tenía en Dios. Enoc tenía fe en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. Enoc no murió como los humanos, Dios lo llevó en cuerpo, alma y espíritu al cielo. ¿Me está escuchando? La Biblia dice que antes que Enoc fuera llevado, fue obediente. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente. Aquí está la fe. ¿Dónde usted mira la fe? Aquí donde dice, antes, dice la Biblia, antes de que Dios llevara a Enoc, dice, fue obediente. ¿Dónde usted mira la fe? ¿Dónde?
Ok. Vuelvo a leer donde dice, la Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado al cielo, fue obediente. O sea que por fe, o sea que él tomó decisión de ser obediente a Dios. Como lo están haciendo ustedes, hermanos, de venir los cultos que más se pueden, dejar salir del trabajo y correr al culto. ¿Sí me está escuchando? Entonces aquí dice bien claramente, la Biblia dice que antes de que no fuera llevado por Dios, hermanos, sin que hubiera muerte, fue obediente. Aquí está la fe. Decidió ser obediente a Dios y eso le agradó a Dios. ¿Cree que le agrada a Dios, hermano, lo que usted hace cuando se le ha reprendido, hermano, y se congrega, hermano, y usted ha optado por decidir obedecer? ¿Cree que le agrada a Dios eso? Sí, porque dice, y le agradó a Dios. Porque a Dios no le gusta que no tengamos fe en Él. Porque a Dios no le gusta que no tengamos fe en Él. Por ser amigo de Dios, hay que creer en Él y creer que existe, que sabe premiar a todos los que le buscan su amistad. Dios sabe premiar a todo aquel que busca su amistad. Lo vamos a dejar así y lo vamos a leer para el siguiente miércoles. Amén. Dios lo enseña claramente, hermano, que la fe es una decisión. Yo concluyo. La fe es una decisión, la fe es confiar en Dios. Y dice que Enoc, hermano, antes de que Dios lo llevase, él decidió. Por fe comenzó a ser obediente. Así que cabe resaltar algo, hermanos, que todo lo que Dios te habla a ti y nos habla en este lugar por medio de su palabra, si decidimos, hermano, obedecer lo que Dios nos habla, a Dios le agrada. Y entonces Él sabe recompensar. ¿Me escuchan? Él sabe recompensar. ¿Qué vas a hacer, hermano? Ahora te vas a molestar. Ahora vas a decir, hago lo que yo quiero hacer, toma las llaves, yo te doy permiso, o va a hacer lo que le agrada a Dios. Yo le pregunto, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir viviendo como que no tiene esperanza? ¿Va a seguir viviendo como que ya no hay nada? ¿Va a seguir viviendo como que el problema son todos menos usted? Creo que hermano le ha habido de bendición mejor. ¿Sí o no? Dios recompensa, hermanos, a los que decidimos por fe agradarlo. Amén. Creo que es lindo Dios.